El rugido del helicóptero Bell 407 cortaba el silencio pristino de la cordillera de Alaska, mientras el piloto Jake Morrison navegaba entre los picos nevados que se alzaban como catedrales de hielo hacia el cielo ártico. Era el 15 de septiembre de 2023, y Morrison llevaba 15 años volando misiones de rescate en estas montañas implacables, pero lo que estaba a punto de captar su cámara térmica desafiaría todo lo que creía saber sobre la supervivencia en el Ártico. «Base de rescate, aquí helicóptero Alfa 7», habló Morrison por la radio, su voz profesional pero tensa. «Confirmando coordenadas del glaciar Cajiltna, sector norte, iniciando búsqueda del alpinista reportado como perdido». La voz del controlador aéreo resonó a través de los auriculares. «Recibido, Alfa 7. El último contacto del escalador fue hace 48 horas. Condiciones meteorológicas empeorando. Tienes una ventana de 2 horas máximo antes de que la tormenta llegue». Morrison ajustó la cámara térmica montada en el fuselaje del helicóptero, escaneando la vasta extensión de hielo que se extendía debajo de él como un mar congelado. Había realizado cientos de búsquedas similares a lo largo de los años, la mayoría terminando en rescates exitosos, algunas en la recuperación de cuerpos, y demasiadas en la amarga realidad de que las montañas de Alaska simplemente se tragan a las personas sin dejar rastro. Pero este vuelo era diferente. Morrison no lo sabía aún, pero estaba a punto de redescubrir un caso que había obsesionado a los equipos de rescate locales durante casi 2 décadas. La desaparición de Carlos Mendoza y Elena Vázquez, una pareja de alpinistas españoles que había vanished en estas mismas montañas en marzo de 2005. El caso Mendoza-Vázquez había sido uno de los más extensos en la historia del Servicio de Parques Nacionales de Alaska. Carlos, de 31 años, era un ingeniero de software de Madrid, con experiencia considerable en montañismo. Elena, de 29 años, trabajaba como bióloga marina y había completado expediciones en los Andes y los Alpes. Habían llegado a Alaska en febrero de 2005 para intentar una ruta nueva y técnicamente desafiante en las paredes norte del monte McKinley, ahora conocido como Denali. Su plan era ambicioso, pero no irresponsable. Habían registrado su itinerario con los rangers del parque, llevaban equipo de comunicación satelital de última generación para 2005 y tenían suficientes provisiones para 3 semanas. Su experiencia combinada y su preparación meticulosa los convertían en candidatos poco probables para una tragedia de montaña. Sin embargo, el 18 de marzo de 2005, su comunicación diaria con el campamento base se interrumpió abruptamente. Su último mensaje había sido optimista. «Día perfecto, condiciones ideales, estimamos llegar al primer refugio técnico mañana por la tarde. Elena encontró formaciones de hielo fascinantes, está tomando muestras para análisis posterior». Cuando no se estableció contacto al día siguiente, se activaron los protocolos de emergencia. Los equipos de búsqueda y rescate desplegaron todos los recursos disponibles: helicópteros, equipos terrestres, tecnología de detección por calor e incluso perros especializados en avalanchas. La búsqueda continuó durante 3 semanas, cubriendo más de 500 kilómetros cuadrados de terreno montañoso. No encontraron nada, ni rastro de su campamento, ni piezas de equipo, ni señales de avalancha o accidente. Carlos y Elena Mendoza Vázquez simplemente habían desaparecido como si la montaña los hubiera absorbido. El caso oficialmente se cerró en mayo de 2005, clasificado como muerte por exposición presunta, cuerpos no recuperados. Las familias en España organizaron servicios funerarios, se estableció un fondo memorial y gradualmente el dolor se transformó en aceptación. Pero para los equipos de rescate que habían participado en la búsqueda, el caso Mendoza Vázquez se convirtió en una obsesión silenciosa. El que se escapó,
el misterio que nunca pudieron resolver. Ahora, 18 años después, Jake Morrison volaba sobre el mismo territorio, buscando a otro alpinista perdido, sin saber que estaba a punto de reabrir el caso más enigmático en la historia del rescate de montaña en Alaska. «Contacto térmico», murmuró Morrison, observando la pantalla de la cámara infrarroja. «Base de rescate, tengo 2 señales de calor en el glaciar Kahiltna, coordenadas». Hizo una pausa, verificando los números 2 veces antes de continuar. 74.2 norte, 151.1 oeste. Recibido Alfa 7. ¿Condición de los contactos? Morrison ajustó el zoom de la cámara, y lo que vio hizo que su pulso se acelerara de manera inexplicable. Las 2 figuras en la pantalla térmica no estaban inmóviles como cabría esperar de víctimas de exposición o escaladores en peligro. Estaban moviéndose. «Base, esto es extraño. Los contactos parecen estar caminando. Se están moviendo de manera coordinada, como si estuvieran estableciendo un campamento. ¿Pueden ser nuestro alpinista perdido y un compañero?» Morrison estudió las imágenes más cuidadosamente. Las figuras estaban en una pequeña meseta protegida, rodeada de formaciones de hielo que habrían requerido equipo técnico avanzado para alcanzar. Pero lo que lo perturbaba no era su ubicación, sino su comportamiento. Se movían con la eficiencia casual de personas que habían estado en ese lugar durante mucho tiempo, no con la urgencia desesperada de alpinistas perdidos. Negativo, base. Estas personas no actúan como si estuvieran en peligro. Y hay algo más. Morrison bajó el helicóptero para obtener una vista más clara, manteniéndose a una distancia segura para no crear avalanchas con el rotor wash. Lo que vio a través de los binoculares hizo que su mundo se tambaleara. El campamento debajo de él estaba inmaculadamente organizado, con tiendas de campaña que parecían nuevas a pesar de estar en uno de los entornos más hostiles del planeta. El equipo estaba dispuesto con precisión militar y, más perturbador aún, podía ver claramente a las 2 personas moviéndose alrededor del campamento con ropas que parecían completamente inadecuadas para las condiciones árticas extremas. «Base de rescate», Morrison habló lentamente, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Necesito que revises los archivos de casos antiguos. Año 2005, pareja de alpinistas españoles. Cordillera de Alaska. Mendoza y Vázquez». Hubo una pausa larga antes de que la voz del controlador regresara, ahora con un tono diferente. «Jake, ¿por qué estás preguntando sobre el caso Mendoza-Vázquez?» «Porque creo que acabo de encontrarlos». El silencio en la radio fue ensordecedor. Morrison sabía que su declaración sonaba imposible, incluso delirante. Las personas no sobreviven 18 años en las montañas de Alaska. Las temperaturas regulares de Quarantine, los vientos huracanados, las avalanchas y la falta de recursos hacen que la supervivencia a largo plazo sea matemáticamente imposible. Sin embargo, las 2 figuras debajo de él continuaban sus actividades con una calma que desafiaba toda lógica. Alfa 7, descender para confirmación visual directa. Mantén distancia segura y documenta todo lo que veas. Morrison bajó el helicóptero en círculos cuidadosos, activando la cámara de video de alta definición, además del equipo térmico. A medida que se acercaba, los detalles se volvían más claros y más imposibles. El hombre era alto, delgado, con cabello oscuro visible bajo un gorro que parecía inadecuado para el clima ártico. La mujer era más baja, con movimientos gráciles que sugerían familiaridad total con el entorno montañoso. Ambos levantaron la vista hacia el helicóptero cuando Morrison pasó por encima, y durante un momento que se sintió suspendido en el tiempo, él pudo ver sus rostros claramente. Rostros que coincidían exactamente con las fotografías de Carlos Mendoza y Elena Vázquez de 2005,
Pero estos rostros no mostraban 18 años de envejecimiento, no mostraban los efectos devastadores de la supervivencia ártica prolongada. En cambio, parecían exactamente como se habían visto en las últimas fotografías tomadas antes de su desaparición, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos en marzo de 2005. Morrison tomó docenas de fotografías y grabó varios minutos de video antes de que las condiciones meteorológicas lo obligaran a regresar a la base. Durante todo el vuelo de regreso, su mente corrió con explicaciones racionales para lo que había presenciado. Tal vez eran otros alpinistas que por coincidencia se parecían a la pareja desaparecida. Tal vez las condiciones de iluminación y la distancia habían distorsionado su percepción. Tal vez el estrés de años de misiones de rescate finalmente lo había alcanzado y estaba viendo cosas que no estaban realmente allí. Pero cuando aterrizó en la base de rescate de Talkeetna y revisó las imágenes digitales en una pantalla de alta resolución, todas sus explicaciones racionales se desmoronaron. Las fotografías mostraban claramente a Carlos Mendoza y Elena Vázquez, inalterados por el paso de 18 años, viviendo en un campamento imposiblemente bien mantenido en uno de los lugares más letales de la Tierra. El supervisor de la base de rescate, Tom Richardson, era un veterano de 30 años en operaciones de montaña ártica. Había participado en la búsqueda original de 2005 y conocía el caso Mendoza Vázquez mejor que nadie. Cuando Morrison le mostró las imágenes, Richardson se quedó sin palabras durante varios minutos. «Esto es imposible», finalmente murmuró, ampliando las fotografías en la pantalla de la computadora. «He visto estas caras en pesadillas durante 18 años. Busqué a estas personas durante semanas, conozco cada línea de sus rostros, cada detalle de su equipo». «¿Y?», Morrison preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Estos son definitivamente Carlos y Elena Mendoza Vázquez. Pero Jake, eso significa que han estado viviendo en esas montañas durante casi 2 décadas, sin envejecer, sin sufrir los efectos de la exposición extrema, manteniendo un campamento que debería haber sido destruido por las tormentas hace años». Richardson se alejó de la pantalla y caminó hacia la ventana que daba a las montañas donde habían hecho el descubrimiento. «Mi instinto me dice que organice inmediatamente una misión de rescate, pero mi experiencia me dice que lo que documentaste hoy desafía las leyes de la física, la biología y la supervivencia humana. ¿Qué hacemos?». Richardson consideró la pregunta durante largo tiempo antes de responder. «Organizamos la misión de rescate más cuidadosamente planificada en la historia de esta base. Porque si Carlos y Elena Mendoza Vázquez realmente han estado viviendo en esas montañas durante 18 años, necesitamos entender cómo es posible antes de que intentemos hacer contacto». Esa noche, Richardson hizo llamadas que no había hecho en décadas. Contactó a científicos especializados en supervivencia extrema, a psicólogos que estudiaban el aislamiento prolongado e incluso a físicos que investigaban anomalías temporales. También realizó la llamada más difícil de todas, a las familias Mendoza y Vázquez en España, para informarles que el caso de sus seres queridos había sido reabierto. Mientras tanto, Jake Morrison no pudo dormir. Las imágenes de las dos figuras moviéndose con calma imposible en el campamento ártico se repetían en su mente como un bucle obsesivo. Había visto muchas cosas extrañas en sus años, volando misiones de rescate en Alaska, pero esto trascendía lo extraño y entraba en el territorio de lo imposible. A las 3 de la mañana, Morrison se levantó y revisó las imágenes una vez más, buscando cualquier detalle que pudiera proporcionar una explicación racional. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto durante la revisión inicial.
En el fondo de una de las fotografías, apenas visible en el borde del marco, había algo que no pertenecía a un campamento de montaña típico, una estructura que parecía ser parcialmente artificial, parcialmente formada por hielo natural, que se extendía hacia el interior de la montaña como si fuera la entrada a algo más grande. Morrison amplió la imagen tanto como la resolución permitía, y lo que vio hizo que su sangre se helara. La estructura no era simplemente una formación de hielo natural. Tenía ángulos demasiado precisos, superficies demasiado lisas, y lo más perturbador de todo, parecía estar emitiendo una luz tenue desde su interior. Una luz que no debería existir en el corazón de un glaciar ártico. Morrison imprimió la imagen ampliada y la estudió bajo una lupa de alta potencia. Cuanto más la examinaba, más convencido estaba de que Carlos y Elena no habían estado simplemente sobreviviendo en las montañas durante 18 años. Habían estado viviendo en ellas, o más precisamente, dentro de ellas. Y cualquier cosa que hubiera hecho posible su supervivencia estaba conectada con esa estructura misteriosa que brillaba con luz propia en las profundidades del hielo eterno. La mañana siguiente traería la misión de rescate más compleja y peligrosa que la base de Talkeetna había organizado jamás. Pero mientras Morrison finalmente se quedaba dormido al amanecer, una pregunta lo perseguía. ¿Estaban realmente planeando una misión de rescate o estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en los lugares más remotos y extremos de la Tierra? En las montañas, Carlos y Elena Mendoza Vázquez continuaban sus actividades diarias, aparentemente inconscientes de que habían sido redescubiertos después de 18 años. Pero si Morrison hubiera podido observarlos más de cerca, habría notado que sus movimientos tenían una cualidad extraña, como si estuvieran siguiendo rutinas que habían perfeccionado a lo largo de miles de repeticiones. Y si hubiera podido escuchar sus conversaciones, habría descubierto que Carlos y Elena eran perfectamente conscientes de que habían sido encontrados. De hecho, habían estado esperando este momento durante los últimos 18 años, contando los días hasta que alguien finalmente volviera a buscarlos. Porque tenían una historia que contar, una verdad imposible que compartir, y un secreto que había estado oculto en el hielo de Alaska durante más tiempo del que cualquier ser humano podría imaginar. La pregunta era si el mundo exterior estaba preparado para escuchar lo que tenían que decir. El centro de operaciones de la base de rescate de Talkeetna había sido transformado durante la noche en algo que parecía más un centro de comando militar que una estación de rescate de montaña. Tom Richardson había trabajado sin descanso para ensamblar el equipo más especializado que había reunido en sus 30 años de carrera, porque la misión que estaban a punto de emprender no tenía precedentes en la historia del rescate ártico. La doctora Sarah Chen, glacióloga de la Universidad de Alaska, estudió las imágenes ampliadas que Morrison había capturado, especialmente la estructura misteriosa que brillaba desde el interior del glaciar. Su expresión se había vuelto más sombría con cada imagen que examinaba. «Esto no es posible, según ningún principio de formación glaciar que conozca», murmuró, ajustando sus gafas mientras señalaba las líneas demasiado precisas de la estructura. Los glaciares no forman cámaras con ángulos geométricos perfectos y definitivamente no emiten luz propia. El doctor Marcus Webb, psicólogo especializado en supervivencia extrema y aislamiento prolongado, había llegado en vuelo nocturno desde Anchorage. Su área de especialización era comprender cómo la mente humana se adaptaba a condiciones de supervivencia que excedían los límites normales de resistencia. 18 años de aislamiento en el Ártico, Webb murmuró, revisando los archivos del caso original.
Teóricamente, el estrés psicológico debería haber resultado en muerte por negligencia del cuidado personal mucho antes del primer año. El hecho de que aparezcan organizados y funcionando sugiere adaptaciones psicológicas que no entendemos. Jake Morrison había pasado las últimas horas revisando cada detalle técnico de sus equipos de vuelo. Esta misión requería precisión absoluta, porque cualquier error podría resultar no solo en la pérdida de los alpinistas desaparecidos, sino en la del equipo de rescate completo. Las condiciones meteorológicas nos dan una ventana de 6 horas máximo, informó Morrison al equipo reunido. Después de eso, viene una tormenta que cerrará toda la región durante al menos 72 horas. Richardson estudió el mapa topográfico que había marcado con las coordenadas exactas donde Morrison había avistado el campamento. El problema no es llegar hasta ellos. El problema es entender qué vamos a encontrar cuando lleguemos. El equipo que habían ensamblado era inusual, incluso para estándares de Alaska. Además de Morrison como piloto principal, habían incluido a Mike Santos, un especialista en operaciones de rescate técnico con experiencia en glaciares. La doctora Chen como consultora científica, el doctor Webb para evaluación psicológica y por insistencia especial, María Vázquez, hermana menor de Elena, que había volado desde Madrid tan pronto como recibió la llamada de Richardson. María Vázquez tenía ahora 35 años, 6 años más de los que su hermana Elena había tenido cuando desapareció. Durante los últimos 18 años, había vivido con la convicción de que Elena estaba muerta. Había pasado por todas las etapas del duelo y había reconstruido su vida alrededor de esa aceptación dolorosa pero necesaria. No entiendo cómo es posible, había repetido María durante toda la noche, estudiando las fotografías que Morrison había tomado. Esta es Elena. Reconozco cada línea de su rostro. La forma en que mueve las manos, incluso la manera en que organiza el equipo de campamento. Pero ella debería tener 47 años ahora, no 29. Esa es exactamente la pregunta que necesitamos responder. Richardson había respondido con gentileza. Y usted es la única persona que puede confirmar definitivamente si estas son realmente su hermana y Carlos. A las 7:30 de la mañana, el equipo estaba cargado en 2 helicópteros Bell 407 modificados para operaciones árticas extremas. Morrison piloteaba la aeronave principal con Richardson, la doctora Chen y María Vázquez. El segundo helicóptero, piloteado por Janet Torres, llevaba al Dr. Webb, Mike Santos, y equipo especializado para análisis de campo. El vuelo hacia las coordenadas tomó 45 minutos, navegando entre picos que se alzaban como torres de hielo hacia un cielo que parecía demasiado azul y claro para las condiciones árticas normales. Morrison notó que las lecturas meteorológicas eran inusuales. Las temperaturas exteriores registraban 15 Gdegantu, considerablemente más cálidas de lo normal para septiembre a esa altitud. Control de base, aquí Alfa 7. Morrison informó mientras se acercaban al área objetivo. Condiciones meteorológicas anómalas, temperatura exterior más alta de lo esperado, vientos mínimos, visibilidad perfecta, casi demasiado perfecto. Recibido Alfa 7, mantén protocolo de documentación completa. Cuando las coordenadas aparecieron en el horizonte, Morrison sintió la misma incredulidad que había experimentado el día anterior. El campamento estaba exactamente donde lo había visto, pero ahora, con mejor iluminación y mayor proximidad, los detalles eran aún más imposibles. «¡Dios mío!», susurró María Vázquez, presionando su rostro contra la ventana del helicóptero. «Es Elena. Es realmente Elena». La mujer que se movía alrededor del campamento era inconfundiblemente Elena Vázquez.
Tenía la misma estatura pequeña pero atlética, los mismos movimientos gráciles que María recordaba de su infancia compartida escalando en los Pirineos. Pero lo más impactante era que Elena se veía exactamente como se había visto en 2005, como si el tiempo se hubiera detenido para ella en el momento de su desaparición. Carlos estaba junto a la tienda de campaña principal, realizando lo que parecía ser mantenimiento de rutina del equipo. Al igual que Elena, parecía inalterado por el paso de 18 años. Su cabello no mostraba canas adicionales, su postura era la de un hombre de 30 años, y sus movimientos tenían la eficiencia de alguien completamente cómodo en el entorno ártico. Alfa 7, intentando establecer contacto por radio. Morrison anunció, cambiando a la frecuencia de emergencia internacional. Carlos Mendoza, Elena Vázquez, aquí equipo de rescate de Alaska. ¿Pueden escucharnos? Durante varios minutos no hubo respuesta. Luego, la voz de un hombre clara y calmada llegó a través de la radio. Equipo de rescate, aquí Carlos Mendoza. Los hemos estado esperando. El silencio en ambos helicópteros fue absoluto. Richardson intercambió miradas incrédulas con Morrison. Los habían estado esperando. Carlos, habla Tom Richardson, supervisor de rescate. ¿Están usted y Elena en condiciones médicas estables? Necesitan evacuación médica inmediata. Estamos bien, Tom. Mejor que bien, de hecho. Pero necesitamos hablar con ustedes antes de que intenten aterrizar. Hay cosas que deben entender sobre este lugar. La doctora Chen se inclinó hacia el micrófono. Carlos, soy la doctora Sarah Chen, glacióloga. Las formaciones de hielo alrededor de su campamento no son naturales. ¿Pueden explicar la estructura que vemos detrás de su posición? Hubo una pausa larga antes de que Carlos respondiera. Doctora Chen, esa estructura es la razón por la que hemos estado aquí durante 18 años, y es la razón por la que ustedes necesitan ser muy cuidadosos en cómo se acercan. Elena tomó la radio. María, ¿estás ahí? Sé que debes estar ahí. María Vázquez luchó por encontrar su voz. Elena, soy yo. ¿Cómo es esto posible? Has estado desaparecida por 18 años. Para ustedes han sido 18 años, Elena respondió suavemente. Para nosotros, el tiempo ha funcionado de manera diferente aquí. Tenemos mucho que explicar, pero primero necesitan aterrizar en las coordenadas exactas que Carlos va a darles. Cualquier desviación podría ser peligrosa. Carlos regresó a la radio. La zona de aterrizaje está marcada con banderas naranjas, aproximadamente 200 metros al oeste de nuestro campamento. Es la única área estable. Todo lo demás está sobre lo que llamamos la zona de anomalía. Morrison estudió el área a través de binoculares y localizó las banderas que Carlos había mencionado. La zona de aterrizaje parecía ser una pequeña meseta de hielo sólido. Pero lo que lo perturbaba era que no había visto esas banderas el día anterior. Carlos, ¿cuándo colocaron las banderas de aterrizaje? Esta mañana, después de que nos visitaran ayer. Sabíamos que regresarían con un equipo más grande. Richardson tomó el micrófono. ¿Cómo sabían que regresaríamos? Porque este es el patrón que siempre sigue. Alguien nos encuentra, se van para traer ayuda, y luego regresan para intentar entender lo que no puede ser entendido usando lógica normal. Morrison ejecutó un aterrizaje perfecto en la zona marcada, mientras Torres posicionó el segundo helicóptero en formación defensiva, manteniendo los rotores funcionando en caso de necesidad de evacuación rápida. El momento en que pisaron el hielo, todos los miembros del equipo sintieron que algo era fundamentalmente diferente sobre este lugar. La calidad del aire era más densa, como si tuviera más oxígeno del normal a esa altitud. El sonido se comportaba extrañamente,
con ecos que duraban demasiado tiempo y direcciones que no correspondían a la topografía visible. Carlos y Elena se acercaron caminando desde su campamento, y verlos de cerca fue aún más impactante que observarlos desde el aire. No solo parecían inalterados por 18 años de supervivencia ártica, sino que irradiaban una salud vibrante que parecía casi sobrenatural. María. Elena sonrió, y fue la misma sonrisa que María recordaba de su adolescencia compartida. Has crecido tan hermosa. Siento haber perdido tantos años de tu vida. María se acercó temblorosa a su hermana y la abrazó, y el abrazo era completamente real, completamente físico. Elena era cálida al tacto, a pesar de las temperaturas árticas, y su corazón latía con fuerza y regularidad. No entiendo, María susurró. ¿Cómo han sobrevivido? ¿Por qué no han envejecido? ¿Qué es este lugar? Carlos se acercó al resto del equipo con una expresión que mezclaba alivio y preocupación. Estas son las preguntas que hemos estado esperando 18 años para responder, pero las respuestas van a desafiar todo lo que creen saber sobre la realidad. La doctora Chen examinó el campamento con ojo científico. Las tiendas de campaña estaban hechas de materiales que parecían estándar para 2005, pero no mostraban ningún signo de desgaste por exposición prolongada. El equipo de cocina funcionaba con eficiencia imposible y había indicaciones de una fuente de calor que no correspondía a ningún combustible visible. Carlos, ¿cuál es su fuente de energía? No veo suficiente combustible para mantener las operaciones durante 18 años. Carlos señaló hacia la estructura que brillaba débilmente detrás de su campamento. La fuente de energía viene de ahí, de lo que encontramos 3 días después de llegar aquí en 2005. El Dr. Webb había estado observando cuidadosamente las interacciones entre Carlos y Elena, buscando señales de estrés psicológico, paranoia o adaptaciones anormales al aislamiento prolongado. En cambio, encontró lo opuesto. Ambos mostraban una estabilidad emocional y claridad mental que era notable incluso en condiciones normales. Carlos, Elena, ¿han experimentado algún periodo de desesperación, depresión o episodios psicóticos durante su tiempo aquí? Elena y Carlos intercambiaron una mirada que comunicaba años de entendimiento compartido. Los primeros meses fueron difíciles, Elena admitió, pero una vez que entendimos qué había pasado, qué éramos ahora, el miedo se transformó en propósito. ¿Qué quiere decir con qué éramos ahora? Richardson preguntó. Carlos caminó hacia la estructura brillante, indicando al equipo que lo siguiera. Necesitan ver esto para entenderlo, pero antes de que entremos, deben saber que una vez que crucen ese umbral, sus vidas cambiarán para siempre. No pueden desconocer lo que van a descubrir. La estructura era aún más imposible de cerca. Era parcialmente artificial, parcialmente orgánica, con superficies que parecían ser hielo, pero eran más duras que el acero. Tenía aproximadamente 10 metros de altura y se extendía hacia el interior de la montaña mucho más lejos de lo que debería ser posible. «Esto no es obra humana», murmuró la doctora Chen, pasando sus manos enguantadas sobre la superficie. «Y no es una formación natural. Es como si el hielo hubiera sido moldeado por una inteligencia, pero usando principios que no entiendo». «Exactamente», Carlos confirmó. «Nosotros tampoco lo entendíamos al principio, pero hemos tenido 18 años para estudiarlo, para aprender de él, para convertirnos en parte de él». Elena se acercó a lo que parecía ser una entrada, una abertura que no había estado allí momentos antes, como si la estructura respondiera a su presencia. El 21 de marzo de 2005, 3 días después de nuestro último contacto por radio, encontramos esta estructura.
Estábamos perdidos, desorientados por una tormenta que había durado días. Nuestras provisiones se estaban agotando y, francamente, pensábamos que íbamos a morir aquí. Pero cuando entramos aquí buscando refugio, Carlos continuó, descubrimos que no era simplemente una cueva en el hielo. Era algo que había estado esperando durante miles de años, esperando por las personas correctas. Mike Santos, el especialista en rescate técnico, había estado examinando el equipo de Carlos y Elena con ojo experto. Su equipo está en condiciones imposibles. Estas cuerdas deberían haberse degradado hace años. Sus tiendas de campaña deberían estar destrozadas por el viento y el hielo. El tiempo funciona diferente aquí, Elena explicó simplemente. Una vez que entras en la estructura, una vez que la estructura te acepta, te conviertes en parte de un sistema que existe fuera del tiempo lineal normal. Richardson, que había visto muchas cosas extrañas durante su carrera en Alaska, se encontró enfrentando algo que desafiaba su comprensión más básica de la realidad. ¿Están diciendo que han estado viviendo en una burbuja temporal durante 18 años? Estamos diciendo, Carlos respondió cuidadosamente, que hemos estado viviendo en un lugar donde el tiempo, el espacio y las leyes físicas funcionan según principios diferentes, y que no somos los primeros en hacerlo. Elena gesticuló hacia el interior de la estructura brillante. Hay otros aquí, personas que desaparecieron en estas montañas a lo largo de décadas, siglos incluso, todos unidos por el mismo propósito, proteger algo que no puede ser entendido por la ciencia moderna, pero que es esencial para el equilibrio del mundo. La doctora Chen sintió que su comprensión científica del mundo se tambaleaba. ¿Qué están protegiendo? Carlos sonrió con una mezcla de tristeza y reverencia. Algo que sus instrumentos científicos registrarían como imposible. Algo que los gobiernos del mundo harían cualquier cosa para controlar. Algo que debe permanecer oculto hasta que la humanidad esté lista para entender su responsabilidad hacia fuerzas que van más allá de la comprensión actual. Elena se acercó a su hermana María y tomó sus manos. La pregunta ahora es, ¿están preparados para ver la verdad? ¿Están dispuestos a entender por qué algunas personas desaparecen en lugares como este y por qué a veces es necesario que permanezcan desaparecidas? Morrison verificó sus instrumentos de vuelo y notó que las lecturas de tiempo habían comenzado a comportarse de manera extraña. Su cronómetro mostraba que habían estado en tierra durante 2 horas, pero sus relojes de pulsera indicaban que solo habían pasado 30 minutos. Carlos, Elena, ¿cuánto tiempo hemos estado aquí? En tiempo de Alaska, aproximadamente 30 minutos, Carlos confirmó. En tiempo de la estructura, aproximadamente 6 horas. Es una de las primeras cosas que notan todos los visitantes. Richardson tomó una decisión que definiría el resto de la misión. Muéstrenos lo que han estado protegiendo durante 18 años. Elena y Carlos intercambiaron una última mirada de confirmación. Luego guiaron al equipo de rescate hacia la entrada de la estructura brillante. Al cruzar el umbral, cada miembro del equipo sintió una sensación de cambio fundamental, como si estuvieran dejando atrás no solo el mundo físico que conocían, sino toda su comprensión previa de lo que era posible. El interior de la estructura se extendía hacia las profundidades de la montaña, pero de maneras que desafiaban la geometría normal. Los pasillos eran más grandes de lo que debería permitir el espacio físico, y las paredes emitían una luz suave que parecía venir del hielo mismo. Y al fondo, en una cámara que era imposiblemente vasta, estaba la razón por la que Carlos Mendoza y Elena Vázquez habían estado desaparecidos durante 18 años. Algo que cambiaría para siempre la comprensión del equipo de rescate sobre qué significaba estar perdido,
¿Y qué significaba ser encontrado? El interior de la estructura desafiaba toda comprensión de la arquitectura y la física que el equipo de rescate había conocido. Los pasillos se extendían en direcciones que no deberían existir dentro de una montaña, y la luz que emanaba de las paredes de hielo cristalino creaba una atmósfera que era simultáneamente serena y profundamente inquietante. Jake Morrison verificó su brújula y descubrió que la aguja giraba sin encontrar el norte magnético. Las lecturas de navegación están completamente desorientadas aquí adentro, murmuró a Richardson. Es como si estuviéramos en un lugar que existe fuera de las coordenadas terrestres normales. La doctora Sarah Chen tomaba lecturas continuas con sus instrumentos científicos, pero los resultados eran incomprensibles. La temperatura aquí es de 18 grados Celsius, reportó, incrédula. Estamos dentro de un glaciar a 4.000 metros de altitud, y la temperatura es perfecta para habitación humana. Carlos Mendoza se detuvo ante una intersección de pasillos que se ramificaban en 5 direcciones diferentes. Antes de que vean lo que hemos estado protegiendo, necesitan entender la historia de este lugar y necesitan conocer a los otros guardianes. Elena añadió suavemente. Algunos de ustedes pueden elegir quedarse. Otros pueden elegir regresar al mundo exterior y guardar este secreto para siempre. Pero nadie puede elegir sin entender completamente las consecuencias. Siguieron a Carlos por el pasillo central, que gradualmente se expandía hasta convertirse en una caverna natural de proporciones catedralicias. Pero lo que los esperaba en esa caverna hizo que cada miembro del equipo se detuviera en asombro absoluto. La caverna estaba habitada. Docenas de personas se movían con calma y propósito por el espacio, realizando actividades que parecían ser tanto domésticas como científicas. Había hombres y mujeres de diferentes edades aparentes, vestidos con ropa que representaba décadas diferentes de historia de la exploración ártica. «Dios mío», susurró Tom Richardson. «¿Cuántas personas desaparecidas hay aquí?» Una mujer se acercó al grupo y Richardson sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La reconoció inmediatamente, aunque no había visto su rostro en persona en casi 20 años. «Hola, Tom», dijo la mujer con una sonrisa que era exactamente como la recordaba. «Soy Anna Kowalski. Supongo que oficialmente sigo estando en tu lista de personas desaparecidas». Anna Kowalski había sido una geóloga de 34 años que desapareció durante una expedición de investigación en 2004, solo un año antes que Carlos y Elena. Richardson había dirigido personalmente la búsqueda y su caso se había convertido en uno de sus fracasos más persistentes. «Ana, has estado aquí durante 19 años. ¿Por qué no enviaste señales? ¿Por qué no trataste de ser rescatada?» Ana gesticuló hacia la vasta caverna y las personas que la habitaban. «Porque después de las primeras semanas aquí, me di cuenta de que no necesitaba ser rescatada. Necesitaba entender por qué había sido elegida para este lugar». Un hombre mayor se acercó al grupo, y la doctora Chen sintió que sus rodillas se debilitaban. Era el doctor James Mitchell, un glaciólogo legendario que había desaparecido en 1987 durante lo que se suponía que sería su expedición final antes de la jubilación. «Doctor Mitchell», Chen murmuró. «Su trabajo sobre la formación de glaciares cambió mi campo de estudio. Se suponía que había muerto en una avalancha hace 36 años». Mitchell sonrió con la misma sabiduría gentil que había hecho famosas sus conferencias. «Supongo que técnicamente morí en esa avalancha. El hombre que era antes de llegar aquí ya no existe, pero lo que me convertí, eso ha estado viviendo y aprendiendo durante más tiempo del que el mundo exterior puede medir».
Carlos guió al grupo más profundamente en la caverna, hacia un área donde las paredes de hielo se volvían cada vez más brillantes. La estructura que rodea esta caverna es antigua, mucho más antigua que la civilización humana. Fue construida por una inteligencia que entendía principios del tiempo, el espacio y la energía que nosotros apenas estamos comenzando a descubrir. Elena añadió: las personas que desaparecen en estas montañas, las que nunca son encontradas, no todas terminan aquí. Solo aquellas que tienen una resonancia específica, una capacidad natural para interactuar con las energías que esta estructura contiene. María Vázquez había permanecido en silencio, abrumada por la revelación de que su hermana había estado viviendo en esta comunidad imposible durante 18 años. Elena, ¿qué significa esto? ¿Eres prisionera aquí? ¿Puedes salir si quieres? Puedo salir, Elena respondió cuidadosamente. Pero María, si salgo, envejezco 18 años en cuestión de horas. El tiempo que he evitado vivir se acelera para compensar. Además, salir significaría abandonar una responsabilidad que va más allá de cualquier vida individual. El doctor Marcus Webb, el psicólogo del equipo, había estado observando las interacciones entre los habitantes de la caverna. ¿Cuántas personas viven aquí? Anna Kowalski consultó lo que parecía ser un registro escrito a mano. Actualmente, 43. El número fluctúa. Algunas personas eventualmente eligen regresar al mundo exterior. Otras encuentran maneras de moverse hacia adelante a etapas diferentes de existencia. ¿Moverse hacia adelante?, Richardson preguntó. El doctor Mitchell gesticuló hacia la parte más profunda de la caverna, donde la luz se volvía casi cegadora. «Ven, es hora de que vean por qué estamos aquí». Lo siguieron hacia la fuente de luz, y lo que encontraron desafió no solo su comprensión de la ciencia, sino su comprensión de la realidad misma. En el centro de una cámara circular perfecta estaba lo que solo podía describirse como una fisura en el espacio mismo. Era como mirar a través de una ventana hacia un lugar que no debería existir, donde las leyes de la física funcionaban según principios completamente diferentes. A través de la fisura, podían ver paisajes que cambiaban constantemente, océanos que existían en el aire, montañas que crecían hacia abajo, cielos que contenían múltiples soles que brillaban en colores que no tenían nombres. «Es un portal», Carlos explicó simplemente. «Una puerta entre nuestro mundo y otros lugares, otras dimensiones, otras realidades, otros tiempos». La doctora Chen se acercó al portal con fascinación científica, superando su miedo. «¿Cómo es posible esto? ¿Quién lo construyó?» «No sabemos quién lo construyó», Elena admitió, «pero sabemos por qué existe. Es un punto de equilibrio, un lugar donde las energías entre múltiples realidades pueden ser balanceadas y controladas». Anna Kowalski se unió a la explicación. Durante miles de años, este portal ha estado regulando el flujo de energía entre dimensiones. Sin esa regulación, las realidades comenzarían a sangrar unas en otras, causando caos en todos los mundos conectados. El doctor Mitchell añadió: «Los guardianes humanos no creamos este sistema, simplemente aprendimos a trabajar con él, a mantenerlo, a protegerlo de aquellos que no entenderían su importancia». Jake Morrison se encontró hipnotizado por las visiones que se movían a través del portal. ¿Qué pasa si alguien del mundo exterior descubre este lugar? Esa es la pregunta que hemos estado considerando durante décadas. Carlos respondió sombríamente. Si los gobiernos o las corporaciones obtuvieran acceso a esto, tratarían de controlarlo, de weaponizarlo, de usarlo para ventaja económica o militar. Elena continuó. El resultado sería catastrófico.
El portal podría volverse inestable, las barreras entre realidades podrían colapsar, y nuestro mundo podría ser destruido junto con incontables otros. Mike Santos, el especialista en rescate técnico, había estado examinando la estructura alrededor del portal. ¿Cómo mantienen esto estable? ¿Qué tipo de tecnología requiere? No es tecnología en el sentido que ustedes entienden, explicó Ana. Es conciencia. La estructura responde a la intención humana, a la voluntad colectiva de los guardianes. Mantenemos el equilibrio a través de meditación constante, a través de unión mental con los sistemas de energía. El doctor Webb se acercó a Carlos. ¿Es por eso que no han envejecido? ¿El portal les da longevidad? El portal existe fuera del tiempo lineal, Carlos explicó. Mientras permanezcamos aquí, mientras sirvamos como guardianes, existimos en un estado temporal suspended, pero no es inmortalidad. Eventualmente, todos enfrentamos la elección de continuar como guardianes o movernos hacia lo que viene después. María se acercó a su hermana, lágrimas en los ojos. Elena, nunca podremos tener una vida normal juntas, nunca podrás regresar a casa. Elena abrazó a su hermana con ternura. María, este es mi hogar ahora, esta es mi familia, pero eso no significa que no puedas ser parte de ello. Richardson se dio cuenta de que estaban enfrentando una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente el destino del mundo. ¿Qué están pidiendo de nosotros? El doctor Mitchell respondió con gravedad. Están pidiendo que tomen la decisión más importante de sus vidas. Pueden regresar al mundo exterior, regresar a sus trabajos y familias, pero deben jurar nunca revelar la existencia de este lugar. Ana añadió, o pueden unirse a nosotros como guardianes, pero entiendan, elegir ser guardián significa abandonar su vida anterior permanentemente. Significa aceptar una responsabilidad que durará décadas, tal vez siglos. ¿Y si elegimos revelar este lugar al mundo exterior?, Morrison preguntó. Carlos y Elena intercambiaron una mirada sombría. Esa elección no está disponible, Carlos dijo simplemente. Las energías del portal no permitirían que información sobre su existencia se propagara de manera dañina. Aquellos que intentaran revelar su ubicación encontrarían que sus memorias de este lugar se desvanecen gradualmente. La doctora Chen estudió el portal con fascinación científica. ¿Qué tipo de investigación han podido realizar? ¿Qué han aprendido sobre estas otras dimensiones? Hemos aprendido que nuestro universo es solo uno de incontables otros, Elena explicó. Hemos visto realidades donde la vida evolucionó de maneras completamente diferentes, donde las leyes de la física funcionan según principios que apenas podemos imaginar. El doctor Mitchell gesticuló hacia un área de la caverna donde había varios dispositivos que parecían ser tanto científicos como artísticos. Hemos desarrollado técnicas para observar y catalogar estas otras realidades sin interferir con ellas. Es trabajo que requiere décadas para dominar. Ana se acercó a María. Tu hermana se ha convertido en una de nuestras observadoras más hábiles. Ha documentado más de 200 realidades diferentes durante su tiempo aquí. María miró a Elena con una mezcla de orgullo y pérdida. ¿Eres feliz aquí? Elena sonrió, y en esa sonrisa María pudo ver décadas de paz y propósito. Soy más feliz de lo que jamás pensé que sería posible. He encontrado un propósito que va más allá de cualquier cosa que podría haber imaginado en mi vida anterior. Richardson se acercó al portal, sintiendo una atracción que no podía explicar completamente. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Carlos verificó un dispositivo que parecía medir tiempo de manera no convencional. En tiempo del mundo exterior, su ventana para regresar se cierra en 2 horas.
Después de eso, las energías temporales que los han estado protegiendo se desvanecerán y estarán comprometidos a permanecer aquí permanentemente. Morrison pensó en su vida como piloto de rescate, en todas las personas que había salvado, en la satisfacción que encontraba en su trabajo. Si me quedo, ¿podría continuar haciendo rescates? Ana sonrió. Jake, como guardián, tendrías acceso a capacidades que harían tus rescates actuales parecer limitados. Podrías salvar personas que están perdidas no solo en nuestro mundo, sino en los espacios entre mundos. El Dr. Webb había estado observando las interacciones entre los guardianes, buscando señales de cohesión o conflicto dentro de la comunidad. ¿Cómo toman decisiones aquí? ¿Quién lidera? No hay líder en el sentido tradicional, explicó el Dr. Mitchell. Las decisiones emergen de consenso, guiadas por nuestra conexión compartida con las energías del portal. Cuando estás sintonizado con fuerzas que operan en escalas cósmicas, los conflictos personales se vuelven irrelevantes. Elena se acercó a la doctora Chen. Sara, tu investigación sobre formación de glaciares te ha preparado para entender esto mejor que la mayoría. Has estado estudiando procesos que operan en escalas de tiempo geológicas. Esto es simplemente el siguiente nivel. La doctora Chen se sintió atraída hacia el portal, fascinada por las implicaciones científicas de lo que estaba presenciando. ¿Podría continuar mi investigación aquí? ¿Podría estudiar estos fenómenos? Podrías estudiar fenómenos que transformarían la comprensión científica de la humanidad, Carlos confirmó. Pero ese conocimiento no podría ser compartido con el mundo exterior. Sería para preservación y protección, no para publicación. Mike Santos había estado considerando las implicaciones logísticas. ¿Cómo obtienen suministros? ¿Comida, equipos, medicinas? Ana gesticuló hacia otra sección de la caverna. El portal proporciona lo que necesitamos, no de manera mágica, sino a través de principios que estamos aprendiendo a entender. Energía, materia, incluso tiempo pueden ser manipulados aquí de maneras que serían imposibles en el mundo exterior. Richardson enfrentó la decisión más difícil de su carrera de 30 años. Si regreso, ¿podré continuar mi trabajo de rescate sabiendo que este lugar existe? Tom, Elena dijo gentilmente, si regresas, gradualmente te convencerás de que esto fue un sueño, una alucinación causada por estrés de altitud. Tu mente protegerá el secreto borrando la experiencia. Carlos añadió. Pero si eliges quedarte, te conviertes en parte de un sistema de rescate que opera en niveles que nunca imaginaste posibles. María tomó las manos de su hermana. Elena, si me quedo, podríamos tener tiempo juntas, tiempo real para ser hermanas. Tendríamos todo el tiempo del mundo, Elena respondió, lágrimas en los ojos. Literalmente. Pero María, esta decisión no puede ser tomada por mí. Debe venir de tu propia comprensión de lo que es correcto para ti. Morrison verificó sus instrumentos una vez más. En 30 minutos necesito despegar o perderé la ventana meteorológica para regresar a la base. El grupo se había reunido alrededor del portal, cada persona enfrentando una elección que definiría no solo el resto de sus vidas, sino su comprensión fundamental de lo que significaba estar vivo, tener propósito y servir a algo más grande que uno mismo. Richardson fue el primero en hablar. He pasado 30 años rescatando personas que estaban perdidas. Ahora entiendo que hay formas de estar perdido que van más allá de simplemente perder el rumbo en las montañas. Miró alrededor de la caverna, a los guardianes que habían encontrado propósito en proteger algo que la mayoría de la humanidad nunca podría entender. Me quedo, dijo simplemente. Morrison asintió lentamente.
Mi trabajo siempre ha sido traer a casa a personas que no podían encontrar el camino por sí mismas, pero tal vez hay formas de estar en casa que nunca había considerado. Me quedo también. La doctora Chen se acercó al portal, estudiando las energías que fluían a través de él. He pasado mi carrera estudiando procesos que operan en escalas de tiempo que van más allá de la vida humana individual. Esto es la culminación de todo lo que he estado buscando entender. Me quedo. El doctor Webb había estado observando la dinámica social de los guardianes con fascinación profesional. He estudiado cómo las personas se adaptan a condiciones extremas toda mi carrera. Esta es la adaptación más extraordinaria que he presenciado jamás. Me quedo. Mike Santos consideró su decisión cuidadosamente. He rescatado personas de situaciones técnicamente imposibles durante años. Ahora entiendo que hay rescates que van más allá de lo técnico, que requieren comprensión de fuerzas que operan en múltiples realidades. Me quedo. María miró a su hermana, luego al portal, luego a la comunidad de personas que habían encontrado propósito en proteger algo que trascendía sus vidas individuales. Elena, durante 18 años he vivido creyendo que estabas muerta. Ahora descubro que has estado más viva de lo que cualquiera de nosotros en el mundo exterior podría imaginar. María se acercó al portal, sintiendo las energías que emanaban de él. Si me quedo, podré aprender a hacer lo que ustedes hacen. Podré convertirme en guardiana. Cualquiera puede aprender, Elena aseguró. Pero María, una vez que comienzas el entrenamiento, una vez que te sincronizas con las energías del portal, no hay regreso. María sonrió, y en esa sonrisa estaba la misma determinación que había llevado a Elena a las montañas en primer lugar. Me quedo. Carlos y Elena intercambiaron miradas de profunda satisfacción. Después de 18 años como guardianes, habían ayudado a reclutar un grupo completo de nuevos protectores para el portal. Ana se acercó al grupo de nuevos reclutas. Bienvenidos. Su entrenamiento comenzará inmediatamente. Hay mucho que aprender, y las energías del portal requieren sincronización cuidadosa. El doctor Mitchell sonrió con la misma calidez que había mostrado en sus conferencias décadas antes. Descubrirán que el trabajo de guardián es más gratificante que cualquier cosa que hayan experimentado en sus vidas anteriores. También es más desafiante. Elena abrazó a su hermana. María, tenemos toda la eternidad para ponernos al día. Carlos se dirigió al grupo completo. Como nuevos guardianes, aprenderán a mantener el equilibrio entre realidades, a proteger el portal de aquellos que no entenderían su importancia y a ayudar a otros que encuentren su camino hacia este lugar. Ana añadió, también aprenderán que ser guardián significa convertirse en parte de algo que es mucho más grande que cualquier vida individual. Es propósito, comunidad y servicio en su forma más pura. En la base de rescate de Talkeetna, Janet Torres había estado monitoreando las comunicaciones de radio, esperando señales del equipo de Morrison. Cuando la ventana meteorológica se cerró sin contacto, activó los protocolos de emergencia. Pero cuando los equipos de búsqueda llegaron a las coordenadas donde Morrison había reportado el campamento, no encontraron nada excepto hielo pristino y formaciones glaciares que parecían no haber sido perturbadas en siglos. Los helicópteros, el equipo, Morrison y su equipo completo habían desaparecido sin dejar rastro, exactamente como Carlos Mendoza y Elena Vázquez habían desaparecido 18 años antes. El caso se cerró oficialmente después de 3 semanas de búsqueda intensiva. Se presumió que el equipo completo había sido víctima de condiciones meteorológicas extremas, aunque los meteorólogos no pudieron identificar ninguna tormenta en el área durante el período relevante. En el mundo exterior,
Las familias lloraron, se realizaron servicios funerales y gradualmente la vida continuó. Los archivos de casos se actualizaron, se escribieron informes y las desapariciones se convirtieron en estadísticas. Pero en las profundidades de las montañas de Alaska, en una caverna que existía fuera del tiempo y el espacio normales, Jake Morrison aprendía a navegar entre dimensiones. Tom Richardson descubría formas de rescate que operaban en escalas cósmicas. La doctora Sarah Chen estudiaba fenómenos que revolucionarían la comprensión científica si alguna vez pudieran ser compartidos. El doctor Marcus Webb documentaba adaptaciones humanas que iban más allá de todo lo que había estudiado previamente. Mike Santos desarrollaba técnicas de rescate que funcionaban en múltiples realidades simultáneamente. Y María Vázquez finalmente tenía el tiempo con su hermana, que había estado deseando durante 18 años, tiempo que se extendería por décadas, siglos, tal vez eternamente. El portal continuaba su trabajo silencioso, balanceando energías entre incontables realidades, protegido por guardianes que habían elegido servir a algo más grande que sus propias vidas. Y en algún lugar del multiverso, otras personas perdidas en otros mundos encontraban su camino hacia lugares similares, donde el concepto de estar perdido se transformaba en el concepto de ser encontrado. En Alaska, las montañas guardaban sus secretos, como siempre lo habían hecho, y las leyendas de personas que desaparecían en el hielo eterno continuarían, porque algunas desapariciones no eran tragedias, eran vocaciones.